Estás encerrada en una celda de piedra bajo la arena más grandiosa jamás construida. Arriba, 50.000 romanos acaban de ver morir a tu esposo luchando contra un león. La multitud se retira, las antorchas se apagan, entonces escuchas pasos, pesados, deliberados, acercándose. Una sombra llena tu entrada. Es el gladiador que sobrevivió a la masacre de hoy. Está cubierto de sangre que no es suya. Un guardia abre tu celda. El gladiador te señala. Esta no es una escena de una película de terror. Este era un martes en el Imperio Romano. Lo que estoy a punto de mostrarte es la parte de la historia romana que no enseñan en las escuelas. La pesadilla sistemática patrocinada por el Estado que ocurría después de que las multitudes se iban a casa. Esto no es especulación. Está documentado por los propios escritores romanos, y la evidencia está literalmente tallada en las paredes bajo el Coliseo. Si te quedas hasta el final, nunca verás la Roma antigua de la misma manera. Hollywood te ha estado mintiendo sobre los gladiadores durante décadas. Gladiador, Espartaco, estas películas te muestran la sangre y el combate, el honor y la rebelión. Lo que no te muestran es qué sucedía en las horas después de que terminaban los juegos, cuando el espectáculo público se transformaba en algo mucho más siniestro. Estoy hablando de un sistema tan perturbador que los historiadores modernos crearon un nuevo término latino para describirlo: victoria carnalis, la victoria carnal. Los romanos mismos nunca lo llamaron así, porque para ellos ni siquiera era lo suficientemente notable como para necesitar un nombre especial. Era simplemente normal. Esto es lo que sabemos con certeza. Escritores romanos como Marcial, Juvenal y Séneca documentaron un mundo donde mujeres conquistadas eran almacenadas bajo las arenas y distribuidas como premios, no metafóricamente, literalmente entregadas como raciones a gladiadores que actuaban bien. El Estado romano, el gobierno mismo, operaba este sistema con la misma eficiencia burocrática que usaban para construir acueductos y caminos. Piensa en eso. La misma civilización que nos dio el concreto y el gobierno representativo también perfeccionó la industrialización de la violencia sexual. Antes de ir más profundo, necesito que hagas algo. Mira el botón de me gusta ahora mismo. Si crees que la historia oculta merece ser expuesta, incluso cuando es incómoda, presiona ese botón y deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo. Porque esta historia no es solo sobre Roma, es sobre lo que hacen los imperios cuando nadie está mirando. Ahora, descendamos al hipogeo. Para entender qué sucedía en esas cámaras subterráneas, primero debes entender cómo Roma convertía a los seres humanos en inventario. Esto no era crueldad aleatoria, era deshumanización sistemática a escala industrial. Y comenzaba en el momento en que las legiones romanas conquistaban nuevo territorio. Cuando Roma aplastaba una rebelión en Galia o aniquilaba una ciudad en Judea, no solo ganaban una batalla, procesaban una población entera. Era como una línea de ensamblaje de fábrica para el sufrimiento humano. Hombres en edad militar enviados a morir en minas o arenas. Niños vendidos a mercados de esclavos por todo el imperio. Mujeres designadas como captive, premios de guerra pertenecientes al Estado. Aquí es donde se pone verdaderamente escalofriante. Bajo la ley romana, estas personas ya no eran legalmente humanas, eran clasificadas como res, cosas, propiedad, la misma categoría legal que muebles o ganado. Una mujer conquistada no tenía más derechos que una silla, podías hacerle cualquier cosa y técnicamente ni siquiera era un crimen, porque no puedes cometer un crimen contra un objeto. Pero Roma no solo deshumanizaba a las personas a través de la ley, los deshumanizaba a través del espectáculo. Los juegos no eran solo entretenimiento, eran teatro político diseñado para dominar psicológicamente tanto a los conquistados como a los propios ciudadanos de Roma.
Cuando veías a un jefe germano capturado pelear contra un león, no solo estabas viendo morir a un hombre, estabas viendo a Roma demostrar qué le sucede a cualquiera que desafíe al imperio. Y durante el intervalo del mediodía, cuando la élite se iba a almorzar, ahí es cuando las cosas se volvían verdaderamente sádicas. Los historiadores llaman a esto farsas fatales, representaciones mitológicas donde prisioneros condenados eran obligados a representar mitos famosos, excepto que las muertes eran reales. El poeta Marcial, escribiendo en el siglo I después de Cristo, describe estas escenas con una casualidad perturbadora, como si estuviera reseñando un restaurante. Escribe sobre un prisionero vestido como Orfeo, el músico legendario que podía encantar a cualquier criatura con su canción. Lo llevaron a la arena con una lira, soltaron un oso. Marcial nota, casi decepcionado, que esta vez la música no funcionó, mientras el oso despedazaba al hombre hasta matarlo, mientras 50,000 personas comían dátiles con miel. En otro pasaje, y te advierto, esto es profundamente perturbador, Marcial describe a una mujer forzada a representar el mito de Pasífae, quien se apareó con un toro sagrado. Para esta prisionera, significó ser públicamente agredida por un animal frente a miles de espectadores hasta que murió de sus heridas. Lee eso de nuevo. El Estado romano diseñó un sistema donde seres humanos eran violados hasta la muerte por animales como entretenimiento de la hora del almuerzo. Esto no era la fantasía enferma de un emperador loco. Esto fue décadas de procedimiento operativo estándar. Los senadores traían a sus hijos a ver. Los eventos eran anunciados en paredes por toda la ciudad. Los vendedores vendían bocadillos. Marcial mismo nota que lo que sea que nos cuente el mito, la arena lo hace real. Pero aquí está la cosa que debería aterrorizarte. Está escribiendo esto como un cumplimiento. Está elogiando la eficiencia del sistema. Este era el ambiente, esta maquinaria industrializada y burocrática de crueldad que también procesaba mujeres conquistadas en el sistema de recompensas para gladiadores. Ahora hablemos de los hombres que recibían estas recompensas. Los gladiadores existían en una contradicción extraña que Roma nunca resolvió completamente. Eran simultáneamente los miembros más bajos y más altos de la sociedad, esclavos con menos estatus legal que un perro, celebridades cuyas caras aparecían en mosaicos y cuyos nombres eran grafiteados en paredes por admiradores. Las mujeres de la aristocracia estaban obsesionadas con ellos. Grafitis antiguos de Pompeya llaman a un gladiador el suspiro de las chicas y a otro la gloria de las damas. Hay casos documentados de mujeres nobles colándose en barracas de gladiadores, sobornando guardias para encuentros privados. El gladiador Sergios aparentemente tuvo aventuras con múltiples mujeres patricias casadas, causando enormes escándalos. Aún más extraño, sus fluidos corporales eran mercantilizados. El sudor de gladiador era recolectado después de las peleas, mezclado con aceite de oliva y vendido como afrodisíaco y tratamiento de belleza. Piensa en ese nivel de adoración de celebridad. Son hombres esclavizados cuya transpiración está siendo embotellada y comercializada a las clases altas. Pero Roma vivía en terror constante de estos hombres. La rebelión de Espartaco, que ocurrió en 73 a.C., estaba grabada a fuego en la memoria cultural romana. 78 gladiadores habían escapado, reunido un ejército y apusieron casi a Roma de rodillas. Durante 2 años humillaron legión tras legión. Cuando Roma finalmente los aplastó, crucificaron a 6,000 sobrevivientes a lo largo de la Vía Apia, un cuerpo cada 40 metros durante 200 kilómetros, un bosque de cruces extendiéndose desde Roma hasta Capua. Ese trauma nunca dejó la psiquis romana. Cada vez que un gladiador tomaba una espada,
cada lanista que dirigía una escuela de gladiadores, cada espectador en las gradas, todos recordaban que estos hombres alguna vez estuvieron terroríficamente cerca de quemar Roma hasta los cimientos. Entonces, ¿cómo controlas a hombres increíblemente peligrosos, increíblemente valiosos, que tienen quejas legítimas y las habilidades de combate para actuar sobre ellas? Usas una combinación de castigo brutal y recompensas calculadas, raciones de comida extra, dinero de premio, libertad después de suficientes victorias. Pero las fuentes incitan a algo más primitivo: acceso a mujeres conquistadas. La documentación aquí es frustrantemente dispersa. Los escritores romanos lo mencionan de pasada, como si fuera demasiado obvio para explicar en detalle. Pero cuando juntas referencias de Marcial, Juvenal y fuentes posteriores, emerge un patrón. Después de una victoria particularmente impresionante, particularmente durante los Juegos Mayores financiados por el emperador o senadores ricos, los gladiadores que sobrevivían y peleaban bien recibían lo que las fuentes antiguas vagamente llaman privilegios del vencedor. Los historiadores modernos, leyendo entre líneas y haciendo referencias cruzadas con lo que sabemos sobre recompensas militares y manejo de esclavos, creen que esto frecuentemente significaba acceso a cautivas femeninas mantenidas bajo la arena. El proceso parece haber sido escalofriantemente burocrático. El gladiador sería llevado al hipogeo, la vasta red subterránea bajo el piso de la arena, aún vistiendo su armadura, aún cubierto con la sangre y arena de la arena. Un oficial del ludus o un administrador de la arena actuaría como escolta. Caminarían por túneles iluminados por lámparas de aceite, pasando las jaulas de animales y los elevadores mecánicos, hasta llegar a una sección específica de celdas de retención. Estas no eran celdas de prisión generales. La evidencia arqueológica de varios anfiteatros por todo el imperio, Capua, Pompeya e incluso bajo el Coliseo mismo, revela pequeñas cámaras con características distintivas: bancos de piedra, anillos de hierro anclados en las paredes a altura de cintura y cerca del piso, puertas que se cierran desde afuera. Algunas habitaciones muestran evidencia de rasguños, uñas desesperadas tratando de cavar a través de piedra sólida. El historiador romano Casio Dion, escribiendo en el siglo III después de Cristo, menciona que bajo los anfiteatros principales había cámaras para los que esperaban su uso. La redacción es deliberadamente vaga, pero en contexto está discutiendo la logística de los juegos, específicamente la gestión de recursos humanos. Pero la evidencia más perturbadora viene de los grafitis. En el hipogeo bajo el anfiteatro en Capua, la misma ciudad donde Espartaco lanzó su rebelión, los arqueólogos encontraron marcas de rasguños en las paredes de las celdas. Algunas están en latín, otras en idiomas de todo el imperio. La mayoría son fragmentarias, pero algunas son legibles. Una, escrita en latín tosco por alguien claramente no nativo, se traduce aproximadamente como: «Yo era Amelia de los brigantes. Vi matar a mis hijos. Ahora no soy nada». Otra, en lo que parece ser celta, ha sido traducida como: «A cualquier dios que escuche, déjame morir antes de mañana». Estas no son las voces que la historia típicamente preserva. Las crónicas romanas nombran emperadores y generales, rastrean victorias militares y logros arquitectónicos. No registran los nombres de mujeres conquistadas catalogadas como propiedad. Pero las piedras recuerdan. La arquitectura misma nos dice algo crucial. Este sistema fue diseñado para eficiencia y repetición. Estas no eran ubicaciones de asalto improvisadas. Eran instalaciones construidas con propósito específico, mantenidas con características de diseño específicas destinadas a facilitar lo que sucedía dentro de ellas. Compara esto con cómo Roma manejaba otros aspectos de la gestión gladiatoria, y el patrón se vuelve claro. Barracas de gladiadores, instalaciones de animales, almacenamiento de armas,
Cada elemento de la infraestructura de la arena fue cuidadosamente planificado y estandarizado por todo el imperio. Las cámaras de cautivas siguen el mismo patrón. Esta era infraestructura patrocinada por el Estado para abuso sistemático. Algunos historiadores argumentan que no deberíamos leer demasiado en estas cámaras, que podrían haber sido usadas para varios propósitos, que estamos proyectando preocupaciones modernas en evidencia ambigua. Pero cuando combinas la arquitectura con las referencias literarias, el patrón de cultura militar romana y la lógica básica sobre cómo funcionaba el sistema, la imagen se vuelve dolorosamente clara. Ahora tenemos que confrontar la parte más difícil de esta historia. ¿Qué significaba realmente para las mujeres atrapadas en este sistema? La historia es casi completamente silenciosa sobre sus experiencias individuales. No tenemos diarios, no tenemos testimonios. Lo que tenemos son libros que las listan como números e inventarios de propiedad que las describen como ganado. Femenina germánica, aproximadamente 20 años, buena salud, asignada a retención del Coliseo. Pero podemos reconstruir la pesadilla de lo que sabemos sobre el proceso de conquista. Estas mujeres no eran prisioneras aleatorias, venían de contextos específicos de trauma absoluto. Cuando Roma conquistaba una región que resistía, digamos durante las guerras dacias o la supresión de la revuelta británica liderada por Boudica, las consecuencias eran metódicas. El procedimiento militar romano dictaba que después de la batalla final, la población civil sería procesada. Hombres en edad de combate, asesinados o esclavizados para trabajo duro. Niños menores de cierta edad, separados y vendidos a mercados de esclavos en el este, donde nunca verían su tierra natal o familias. De nuevo, mujeres en edad fértil, designadas como captivae, y transportadas en cadenas a instalaciones de retención. Para una mujer en esta situación, el viaje a la arena ya era un descenso a través de múltiples círculos del infierno. Habías visto arder tu aldea. Habías visto a tus hijos arrancados de tus hombros, gritando. Habías sido encadenada a docenas de mujeres y marchado cientos de kilómetros a Roma. Habías sido desnudada, examinada como ganado, asignada un número y encerrada en una celda bajo el monumento más grande de civilización que destruyó todo lo que conocías. La espera era su propia forma de tortura. Podías oír todo. El roído de la cruz arriba, mientras personas que podrías haber conocido eran ejecutadas en formas creativas para entretenimiento. Los gritos de animales siendo masacrados. Los vítores cuando un gladiador entregaba un golpe mortal particularmente habilidoso. Y sabías que nunca saldrías. No había sistema de rescate. No había intercambio de prisioneros. Roma no negociaba con los conquistados. Tu gente en casa, si acaso sobrevivió, nunca sabría qué te pasó. Simplemente desaparecería en la maquinaria del imperio. Luego venían los pasos. La puerta de la celda abriéndose. La elección siendo hecha. La puerta cerrándose y bloqueándose de nuevo, contigo en el lado equivocado, con un hombre que acababa de pasar la tarde matando personas para entretenimiento. La ley romana no proporcionaba protección. No podías apelar a magistrados porque legalmente no eras una persona. No podías ni siquiera suicidarte. Uno de los pocos escapes que la cultura romana a veces veía con respeto. Porque si de alguna manera lo lograras, estarías privando al Estado de su propiedad. Y tu cuerpo aún sería usado, solo que de diferente manera. Esta era guerra psicológica a escala civilizacional. La humillación de mujeres conquistadas no era un efecto secundario de la política militar romana. Era una estrategia deliberada. El objetivo era quebrar el espíritu de resistencia tan completamente que las generaciones futuras ni siquiera se atreverían a pensar en desafiar a Roma. Las fuentes antiguas hacen esto explícito. Después de aplastar la revuelta judía en el 70 después de Cristo, el historiador Josefo registra que los romanos deliberadamente tomaron mujeres judías para ser distribuidas entre las legiones y los juegos, específicamente para demostrar a los sobrevivientes que no solo habían perdido su soberanía,
sino que habían perdido cualquier capacidad de proteger a sus familias. El mensaje era claro: resiste a Roma, y esto es lo que le pasa a tus hijas. Pero ocasionalmente, este sistema se rompía de formas inesperadas. A pesar de toda su crueldad industrializada, Roma estaba obsesionada con mantener ciertas ficciones sobre sí misma. El imperio se veía a sí mismo trayendo civilización y orden al mundo bárbaro. Esta autoimagen requería que algunos horrores permanecieran ocultos, lo que nos lleva a un evento que forzó al sistema a una visibilidad incómoda: gladiadoras femeninas. En ocasiones extremadamente raras, mujeres luchaban en la arena misma. Las fuentes antiguas están en conflicto sobre quiénes eran estas mujeres. Algunas eran claramente esclavas forzadas a pelear, pero otras parecen haber sido mujeres nobles que, en una cultura que daba a las mujeres casi ninguna agencia, veían la arena como una forma perversa de poder y celebridad. La existencia misma de gladiatrices escandalizaba a la élite de Roma. El satírico Juvenal escribió con desdén que goteaba sobre mujeres aristocráticas que entrenaban con armas de gladiador. ¿Qué sentido de vergüenza puede encontrarse en una mujer que usa casco? En el año 200 después de Cristo, el emperador Septimio Severo asistió a juegos en Antioquía que presentaban luchadoras femeninas. Según el historiador Casio Dion, quien estuvo presente, sucedió algo inesperado. La audiencia griega reaccionó con sorpresa e incomodidad, tratando las peleas con la solemnidad que darían a gladiadores masculinos, pero los espectadores romanos abuchearon, gritaron comentarios sexuales y trataron todo el evento como una broma obscena. Las luchadoras femeninas no eran vistas como guerreras, eran vistas como un espectáculo sexual, accidentalmente colocado en un lugar destinado al combate a muerte. Severo estaba reportadamente mortificado, no por la violencia misma, sino por cuán crudamente reaccionaron sus compañeros romanos. La dignidad de los juegos, su herramienta de propaganda, estaba siendo subvertida por la incapacidad de la audiencia de separar violencia de sexo cuando las mujeres estaban involucradas. Así que prohibió completamente a las mujeres de pelear en la arena. Piensa en lo que esto nos dice. El problema no era proteger a las mujeres de la violencia. Las captivae femeninas todavía estaban siendo retenidas en cámaras bajo esta misma arena. El problema era que la violencia se había vuelto demasiado visible, demasiado pública, en una manera que hacía incómoda la autoimagen de Roma. El emperador estaba bien con el abuso, solo quería que sucediera en las sombras donde pertenecía. El abuso no se detuvo después de la prohibición de Severo, simplemente regresó a la oscuridad del hipogeo donde siempre había operado principalmente. De todos modos, esto es lo que verdaderamente debería perturbarte. Este sistema no terminó con algún despertar moral. Los juegos continuaron por siglos, incluso después de que Roma oficialmente se convirtió al cristianismo en el IV siglo después de Cristo. Los juegos gladiatorios persistieron por décadas. El último combate gladiatorio registrado ocurrió en el 404 después de Cristo, cuando un monje llamado Telémaco saltó a la arena para detener una pelea y fue despedazado por una multitud indignada. Solo entonces el emperador Honorio prohibió permanentemente el combate gladiatorio. Pero incluso eso no terminó el sistema de cautiverio bajo las arenas. La infraestructura permaneció. La práctica de tomar cautivos de guerra permaneció como procedimiento militar estándar durante todo el período bizantino. El sistema eventualmente desapareció, no por progreso moral, sino porque el Imperio Romano mismo colapsó. La maquinaria de conquista se detuvo, el suministro de cautivos se secó, la institución murió por falta de recursos, no por evolución ética. Hoy, cuando los turistas visitan el Coliseo,
Se toman selfies frente a arcos magníficos y se maravillan con la ingeniería antigua. Los guías turistas hablan de combate gladiatorio y cazas de animales. La mayoría nunca menciona qué sucedía en las cámaras debajo. Las piedras están ahí. Esos rincones empotrados en las paredes no se han oxidado. Las marcas de rasguños de uñas desesperadas están preservadas bajo siglos de polvo. Los libros que registraban seres humanos como artículos de inventario están almacenados en archivos del Vaticano y museos por toda Europa, disponibles para cualquiera que los quiera leer. No estamos hablando de unos cuantos incidentes aislados. Esto era política. Esto era infraestructura. Esto era normal. El Coliseo se erige como un monumento a lo que realmente significa imperio. No solo la gran arquitectura y las victorias militares que celebramos, sino el horror industrializado requerido para mantener el poder absoluto. Cada piedra en esa arena fue comprada con más que dinero. Fue comprada con vidas deliberadamente destruidas en las maneras más sistemáticas que los humanos han ideado jamás. El espectáculo en la arena era solo la mitad que Roma quería que vieras. La otra mitad sucedía en esas cámaras debajo de tus pies, en los momentos después de que el rugido de la multitud se desvaneciera en silencio. Esas voces, las que supuestamente no debían ser preservadas, las que los cronistas romanos no pensaban que valía la pena registrar, están ahí en esas paredes, si estás dispuesto a escuchar. Y esa es la historia que no enseñan en clase de historia. Si esto expuso algo que nunca habías oído antes, presiona ese botón de suscribirte y activa las notificaciones, porque vamos a seguir descubriendo la historia que intentaron borrar. Deja un comentario con tus pensamientos y te veo en la próxima investigación de los rincones más oscuros del pasado.